noches, familia en Cristo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar en nuestro video lectura. Estamos para concluir el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y iniciamos en el versículo 21. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Es probable que la reacción de Jesús se debiera a la traición de Judas. Su angustia, se angustió en su espíritu. Y igualmente por lo que sucedería después de su traición, porque estaba por ir a la cruz. Y lo que debemos notar es que Judas había ocultado de sus compañeros el plan de traición. Ellos se quedaron perplejos, ellos estaban confusos, no entendían cuando dijo uno de ustedes. Cada uno pensó, me imagino que ha de haber pensado por un momento, y se cuestionaban: ¿seré yo, verdad? Pero Jesús se estaba dirigiendo a Judas. Jesús ya sabía quién era el que lo iba a traicionar. También es posible que para los discípulos era muy difícil creer. ¿Cómo es posible que entre nosotros hay un traidor? Entonces esto fue lo que los dejó perplejos, como que los asombró por las palabras de Jesús. Verso 23 dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reinclinado en el pecho de Jesús. Ahora, este discípulo nunca es nombrado explícitamente. Y estamos hablando del autor del Evangelio de Juan, que es el apóstol Juan, pero se le identifica comúnmente como el apóstol Juan, el autor de este Evangelio. Entonces, por eso aquí, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, es una referencia que el autor está haciendo de él mismo. Ahora, él no dice yo Juan, sino que usó uno de los discípulos, el que Jesús amaba. Estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Ahora, verso 24 nos dice: por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Jesús había anunciado la traición a todo el grupo, a todos los discípulos. Pedro le hace señas a Juan: hey, pregúntale quién es. Y hay personas que llegan hay personas que sugieran que solamente Juan, como él estaba ahí al ladito de Jesús, que solamente él o unos pocos más escucharon. Pero se nos hace claro que todos llegaron a escuchar, específicamente cuando también leemos los otros evangelios, donde los discípulos se preguntan: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y entonces no es probable que nomás Juan o uno o dos más escucharon, sino que cada uno de ellos escucharon lo que Jesús había dicho. Verso 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces aquí vemos que Jesús dijo: al que yo dé, ¿verdad? El bocado que voy a mojar, ese es. Inmediatamente se lo dio a Judas, y aún así no creían, aún no estaban dándose cuenta que Jesús. Le preguntaron quién es y les dijo la respuesta, pero aún así no tenían la idea de que era Judas. Entonces mira lo que dice aquí: y después del bocado, Jesús moja el pan y se lo da a Judas a comer. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se volvió traidor. Recuerden, hablamos de esto en el video anterior. Judas se volvió traidor por su propia voluntad.
Ahora, sí, el diablo tuvo influencia sobre él porque él era una persona avariciosa, tenía amor al dinero, era una persona incrédula, pero mira, la cosa es que los discípulos no se percataron, no se dieron cuenta que Judas era el traidor. ¿Por qué? Porque Judas hasta cierto sentido hizo como que imitar, hizo como que aparentar que él era parte de verdad de los que creían en Jesús, pero dentro de él, él sustraía, él era el que cargaba el dinero, era como el tesorero, y él sustraía, él quitaba de ahí, robaba de ahí, y no se daban cuenta. Jesús sabía, Jesús lo sabe todo. Y por lo tanto, pues mira, en esta situación, él por su propia voluntad entrega al Señor, pero al hacer esto sirvió para los propósitos de Satanás, el antiguo enemigo de Jesús. Ahora, Jesús usa una frase ahí al final del verso 27: apresúrate a hacer lo que vas a hacer, lo que tienes planeado hacer, hazlo ya. En otra palabra, ve, haz lo que te corresponde en cuanto a traicionarme, a dejarles saber dónde estoy para que me arrestan. Y este mandato del Señor parece sugerir que aún en la misma hora de su entrega, Jesús sigue siendo el dueño de las circunstancias y no una víctima indefensa. Muchas veces llegamos a decir, no, hombre, los romanos le quitaron la vida. La realidad es que Jesús se entregó, Jesús dio su vida, no le quitaron su vida, Él dio su vida, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y qué tremendo. Aún así, Jesús dando la respuesta, no se dieron cuenta. Y es más, le dijo, lo que tiene que hacer, ve, hazlo y hazlo ya. Verso 28 dice, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Desde el principio, aquí algo más aprendemos, que desde el inicio del ministerio de Jesús y sus seguidores que estaban con él, incluía el ayudar a los pobres. Ahora, algo importante aquí es que no era un énfasis, no era lo más importante. Primeramente, primordialmente, era la enseñanza, la predicación. Eso era lo primordial. Lo que nosotros como cristianos en las iglesias, lo principal, lo más importante, que canciones, que alabanza, que actividades, que servicios comunitarios, lo principal, tenemos que poner un énfasis en la predicación, en la proclamación, en la enseñanza, y por eso mismo no solo predicar, sino también vivir lo que predicamos. Y entonces podemos darnos cuenta que en el ministerio de Jesús había aportes hacia los pobres, ayudaban a los pobres. Ahora, recordemos que el énfasis, el enfoque fue en proclamar las buenas nuevas, en la predicación y en la enseñanza. Tenemos que nosotros tomar eso muchísimo en consideración, porque en Romanos nos dice claramente que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pueda hacer que el corazón de un hombre sea transformado, sea tocado? Es el poder que hay en la palabra de Dios. No es porque mis palabras sean poderosas, no, es por las palabras que nosotros hablamos de las Escrituras. Hebreo lo dice claramente en el capítulo 4, que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta penetrar entre los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Recuerda que el apóstol Pablo también dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
tenemos el deber nosotros, no solamente de tener una fe, pero una fe viva, una fe con obra, una fe que muestra, que se practica lo que está en la palabra de Dios. El mundo necesita una iglesia que no solo predica la verdad, no solo hable el evangelio y proclame el evangelio, sino que lo vive, lo practique. El mundo no necesita más cristianos teóricos, de teoría, que saben doctrina, saben teología, saben los versículos, saben la Biblia. No, necesitan, ¿verdad?, a creyentes que sean luminares, que sean luz, que sean sal, que practican y pongan por obra la palabra del Señor. Entonces, en cuanto a eso, eso es una nota que yo, ¿verdad?, aprendí al estar estudiando esto, que sí había una ayuda hacia los pobres, y es importante, y cuando se tiene la oportunidad de ayudar a las personas que están pasando necesidad. Muchas veces se pueden juzgar a ciertas personas, no, pues que están en la calle pidiendo, pero mira, podemos comprarles un plato de comida, podemos hacer distintas cosas, sobre todo cuando está en nuestros medios. Dios nunca nos pide que nosotros demos lo que no hay. Y siempre, ¿verdad?, considerando que también tenemos que mirar, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos padres que necesitan ayuda, mirar y ayudar a nuestros padres. Y si tenemos una familia, mirar por la familia, proveer para la familia, ¿verdad? Y al mismo tiempo ir apartando un dinero también para ayudar en el servicio de la iglesia, en el servicio a las personas que se encuentran en necesidad. Eso me llamó mucho la atención, y creo que lo más importante es recordar que el énfasis está en la predicación y en la enseñanza, pero no solo eso, sino también poder ponerla por obra. Verso 31. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. La salida repentina de Judas empezó a desatar una cadena de eventos que llevaría a Jesús al Calvario y hacia la redención de la humanidad. Eso es lo hermoso y lo precioso. Él sabía lo pesado, estaba afligido, estaba angustiado, especialmente cuando vemos la escena de Getsemaní. Él está en profunda agonía, pero él sabe cuál es la misión. Él sabe qué fue la razón por la cual había venido, para dar su vida en la cruz, para todas aquellas personas que iban a creer en él, no se perdieran, mas tuvieran vida eterna. Y esta oferta está para todo ser humano, pero solo los que creen en Jesús son los que van a alcanzar la salvación. Ahora, aún en la oscuridad del momento, a veces en dificultad, en aflicciones, lo hermoso es que Jesús pudo ver el resultado final, que sería para la gloria de Dios. Muchas veces estamos en un aprieto, estamos en una dificultad, pasamos por una enfermedad, una dificultad, y en el momento nosotros tenemos que reconocer: para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios, ¿verdad?, dice que su poder se glorifica en nuestras debilidades. Su poder se manifiesta a través de nuestras debilidades. Nos damos cuenta que solamente es Dios quien nos puede ayudar, sin importar cualquiera que sea la circunstancia. Yo sé que cuando pasa uno por una prueba, en el momento se siente uno como tal vez, ¿cómo se puede decir?, solo, abandonado, pero la realidad es que Dios jamás nos abandona. Si somos hijos de Dios y somos personas que hemos creído en Jesús, hay una promesa hermosa en Mateo 28, ahí en el último versículo, en el verso 20, que Jesús promete estar con nosotros, no por un ratito, no nomás los sábados o días de servicio, sino que hasta el fin. Jamás vamos a ser abandonados o ser dejados solos. Él siempre nos acompaña. Entonces, cualquier dificultad y prueba y cosa que está pasando en nuestra vida, y estoy hablando más cuando estamos ahí sirviendo al Señor, y
Y a veces pensamos, no, pues entre más sirvo a Dios, más problemas vienen. Déjame decirte, en el momento, los dificultades presentes parecen, ¿verdad? No, hombre, está difícil, está fuerte, pero no se compara con la gloria venidera. No se compara, ¿verdad? Con lo hermoso que Dios sea glorificado. ¿Me entiendes? Si te sana, si Dios te saca de cualquier situación, si Dios te hace pasar por el fuego, y el resultado final siempre va a ser para la gloria del Señor. Versículo 33 nos dice: hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ahora mira lo que Jesús está diciendo aquí. Está dando un nuevo mandamiento. Amar a otros no era lo nuevo del mandamiento, porque esto lo ves en Levíticos 19, verso 18. Pero amar a otros de la manera que Cristo amó a otros, esto es revolucionario. Cristo amó sacrificialmente. Cristo dio su vida. Cristo se ofreció, tomó nuestro lugar. Lo odiaron y aún así amaba a los que lo odiaban. Lo rechazaban, amó a los que lo rechazaban, ¿verdad? Antes estaban escrito, ¿verdad? Que ojo por ojo, pero Jesús dijo: ahora yo te digo, el que te maldiga, tú bendícele; el que te persigue, tú ora por él; el que te insulta, tú no le deseas nada malo. Entonces Jesús estaba dando el mandamiento de que nosotros debemos amar de la manera en la cual Él nos ha amado a nosotros. Ahora debemos amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Tal amor nos no solo llevará a los inconversos a Cristo, sino que también va a ayudar a mantener que entre los creyentes nosotros estemos fuertes, estemos unidos en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo muy cruel. Podemos mantenernos unidos en el amor del Señor. Que nos amemos los unos a los otros. Ese es un mandamiento que Dios nos da a nosotros. El mandamiento se refiere a una actitud continua de preocupación y ocupación por los mejores intereses de otros. Una actitud continua. No nomás, que te amo hoy porque me caes bien y me haces muchos favores. Oh, no me hiciste un favor, ya no te amo, ya no te quiero. No me saludaste el otro día, no, ya no te quiero. Tú te sentaste a comer junto, ya no, entonces no. Estamos hablando de un amor, una actitud continua, una preocupación continua, una ocupación para buscar los mejores intereses de otros. Ese es un amor sacrificial. No estoy hablando de descuidarte a ti mismo, no, amándote a ti mismo, así como quieres que otros te amen, debemos nosotros amar a los demás. El ejemplo del amor es el ejemplo que Jesús dejó. Él dijo que debemos amar como Él nos ha amado. Y déjame decirte, el amor que Jesús nos tiene a nosotros es un amor profundo, es un amor maravilloso. Una de las cosas que nosotros debemos entender, que solamente por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos nosotros llegar a perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Y cuando perdonamos, nosotros no estamos justificando lo que fue hecho. Lo que nosotros estamos haciendo es ofreciendo, así de la manera que hemos recibido la gracia de Dios gratuitamente. Nosotros damos de esa misma gracia, damos ese perdón, damos ese amor, y no dejamos que eso nos amargue, que nos llene de odio. Y en la situación, ¿me entiendes? Cuando pase algo, alguien hace daño a un ser querido, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente hubo un joven que lo mataron, los policías lo mataron. Hubo sugerencias que fue a propósito, otros que fue un accidente, pero el hermano de este joven dijo: sí, ha habido un familiar que dice que deseas que te pudres en el infierno, pero sabes que yo no te puedo decir eso. Yo quiero que
lo mejor para ti. Yo no te odio, te amo y quiero y deseo que tú entregues tu vida a Cristo. Fue y la abrazó, pidió permiso, quiero ir a abrazarla, le dieron permiso, fue y la abrazó. Pero esa escena, vemos la gracia de Dios, vemos que solamente el poder de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo puede hacer eso. La gente dice, ¿cómo pudo hacer eso? Yo no lo podría hacer en nuestras fuerzas, en nuestra propia, por nuestra propia voluntad, no, pero con la ayuda de Dios. Dice Romanos, recuerden en el capítulo 8, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. En el momento podríamos pensar, yo no sé si sería capaz para hacerlo. Con el poder del Espíritu Santo, Él nos capacita para poder hacer lo que para el hombre parece imposible, lo que para el hombre diga, no, eso yo no lo hago. Bueno, con el poder de Dios se hace posible. Verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Lo efectivo de nuestro testimonio en el mundo se medirá en nuestra manera de vivir. Y no vivir de una manera egoísta, hipócrita, no, sino de una manera que es para edificación, una manera que anima hasta a otros creyentes en obediencia al Señor Jesucristo. No nomás a testimonio a los incrédulos, no nomás a testimonio a los que no conocen del Señor, aún para animar y para edificar a la familia de la fe, a los que han creído en el Señor. Una cosa que yo he aprendido es que hay una relación, un amor horizontal que nosotros tenemos, ese amor, esa comunión con Dios, es horizontal entre nosotros y Dios. Si esa relación está sano, esta relación está bien, va a influenciar en nuestra relación, en el amor vertical. Ese amor hacia los prójimos, ese amor hacia los que están a nuestro alrededor. Ahora, si la relación con Dios está mal, si la relación con Dios está quebrado, nuestra relación con los prójimos, créeme que no vamos a poder amar a las personas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jesús mismo le dijo, en esto conocerán, esto será prueba de que ustedes son mis discípulos y pueden tener amor los unos por los otros. Tenemos que ser testigos eficaces, fieles al Señor. Verso 36 nos dice, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro ya había declarado al Señor su total obediencia. Le había declarado su lealtad a Él. Pero él estaba buscando como una aclaración de la posible partida repentina de Jesús. Jesús ya les estaba anunciando, voy a partir, donde yo voy, ustedes no pueden estar. Y está tratando de que Jesús aclarara eso un poco. Pero mira lo que le dice, pero me seguirás después. Posiblemente en esta referencia está hablando al futuro martirio de Pedro mucho más adelante. Verso 37. Pedro le dijo, Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad y en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Irónicamente, las palabras de Pedro tenían un tono de orgullo y Jesús lo corrige, porque sabía que esa misma noche Pedro negaría conocer a Jesús con el fin de protegerse. En nuestro entusiasmo a veces podemos hacer, es fácil hacer promesas, pero Dios sabe hasta dónde llega nuestro compromiso con Él. Pablo nos dice que nosotros no debemos de tener un concepto más elevado de nosotros que el que debemos tener. Esto lo vemos en Romanos capítulo 12, verso 3. No debemos de creernos muy importantes. Debemos de mantener humildad, ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. No creernos algo mayor y superior, no ser como los fariseos se creen, no, yo ayuno, yo doy esto, yo hago esto, yo no soy como estos pecadores.
no menosprecie a su prójimo, no menosprecie a sus hermanos, no menosprecie a las personas que no conocen a Cristo, sea cualquier religión en la cual estén. Tienes que entender, usted y yo estábamos un día perdidos en Cristo, teníamos tal vez aferrados a una religión, pensábamos que eso nos salvaba y imagínate, estábamos ciegos, no conocíamos la verdad, no conocíamos a Dios. Pero ahora que le conocemos, tenemos que entender, Dios fue paciente con nosotros y nosotros también tenemos que ser pacientes con los demás. Usted y yo no podemos cambiar a las personas, no podemos hacer que dejen de hacer lo malo delante de Dios, pero sí podemos hablarles el Evangelio, proclamarles las verdades de Dios y ser un testimonio fiel y vivo delante de ellos. Usted y yo vamos a hacer las Biblias que las personas tal vez jamás llegan a leer, no van a abrir sus Biblias, pero somos Biblias andando con nuestro testimonio, practicando lo que está en la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos de jactarnos. Solamente demostrar nuestro compromiso con el Señor paso a paso, día con día, ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en nuestra fe. Que Dios me los bendiga en esta noche y los guarde y los cuide y que el Señor, ¿verdad?, sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.